continuando con este seminario que organiza la Red Iberoamericana de Investigación y Formación en Posgrados en Educación. Continuamos con una conferencia que abre este gusto para ir calentando también motores, que nos va a enfrentar a una visión particular sobre estos retos que existen en la formación de posgrados en educación y particularmente en la Universidad de Guadalajara, misma que nos impartirá el doctor Iván Salas Durazo, quien actualmente es jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí, por su presencia. Me permito presentar al doctor. Él es doctor en Ciencias Económico-Administrativas y maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en competencias docentes por la Universidad Pedagógica Nacional e ingeniero industrial en control de procesos e instrumentación por el CETI, que es el Centro de Enseñanza Técnica e Industrial. Es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y, como ya lo mencioné, jefe de la Unidad de Gestión y Desarrollo de la Coordinación de Posgrado, adscrita a la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación, ambos de la Universidad de Guadalajara. El doctor Salas Durazo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencias. Cuenta con el perfil deseable PRODEP y es líder del cuerpo académico Políticas Públicas para la Seguridad Humana. Es integrante de la Red de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara, miembro de la Red de Gobernanza Metropolitana. Forma parte del registro CONACYT de evaluadores acreditados y forma parte del registro de evaluadores del Coneval. Además, también es consultor en diversas temáticas. Bienvenido, doctor. Queda en usted la voz para esta conferencia, Retos en la Formación de Posgrados en Educación en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gavino. Para mí es un privilegio y un honor estar presente en este importante y necesario seminario, el cual tiene el propósito central de discutir cuáles son estos retos que tienen los posgrados en educación. Y para mí entonces es muy importante, desde una visión híbrida como investigador en educación superior, pero también como gestor de educación superior, platicarles un poquito de la estructura del posgrado que tiene la Universidad de Guadalajara. Esto lo van a identificar y lo vamos a profundizar un poco más en la reflexión final. Habría que ver el panorama completo de los posgrados y lo que significan, y no solo centrarnos en el área de educación, pero sí en la reflexión final darnos cuenta cuál es el papel central que estos posgrados en esta área temática tan importante tienen como un reto fundamental, articular muchas de las ideas que les estaré platicando en estos momentos, ¿no? Si me permiten, tengo una presentación, la cual pues podrá ayudarnos y apoyarnos a mostrar alguna información al respecto, ¿no? Entonces podemos avanzar a la siguiente lámina. Como les comentaba, el propósito de la presentación es mostrar algunos de los elementos fundamentales que tiene el posgrado en la Universidad de Guadalajara, pero vamos a verlo desde una visión un poquito más amplia, desde las capacidades institucionales, y aquí quiero hacer una pequeña anotación muy interesante. La Universidad de Guadalajara hasta hace un par de años hizo una reconfiguración organizacional muy trascendente, una que no se había gestado en los últimos 20 años, en la cual se otorga al posgrado, a la investigación y a la vinculación un rol central en la universidad, dotándolas inclusive del carácter de coordinaciones generales, separándola de la función adjetiva de docencia. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que la investigación y la formación de recursos humanos de alto nivel tiene una importancia central en la actualidad, y bien vale la pena separarla de la formación del profesionista. Y estas dos funciones no están peleadas, sino que por el contrario son complementarias dentro de las actividades que la propia universidad tiene. Avanzamos a la siguiente página, a la siguiente lámina. Nosotros, en el sentido más tradicional,
estamos pensando que la administración del posgrado básicamente es concentrarnos en los procesos mismos de formación del recurso humano, donde te concentras mucho en estándares de calidad para poder decir que admites a los estudiantes más aptos, tener grandes mecanismos de tutoría, seguimiento, formarlos hacia dentro de la investigación, y también un énfasis que ha cobrado relevancia en los últimos años a qué están haciendo los egresados, más allá de la idea pasiva de seguimiento de egresados, a la construcción de redes que otra vez vuelven a colaborar al egresado con la universidad y con los programas. Sin embargo, esta visión solo es un pedacito muy estrecho de lo que realmente significa la gestión del posgrado. Podemos avanzar a la siguiente lámina. La gestión del posgrado básicamente tiene que ver con retribución social, responsabilidad social universitaria, redes de egresados, la creación de protocolos que protejan que efectivamente los productos de investigación se realizan de manera ética y tienes parámetros para poderlo validar. Tienes un cúmulo interesante de nuevas actividades que se asocian a la internacionalización del posgrado, a la idea misma de la cultura de la calidad, no como un requisito de cumplimiento, sino como una filosofía institucional. Y eso ya nos sitúa en un parámetro muchísimo más amplio que solo hacer gestión y selección de estudiantes, ¿no? Entonces, parte de la reflexión que estaremos haciendo en esta breve plática, pues tiene que ver con todos estos aspectos centrales para poderlo conseguir. Si no tuviéramos repositorios sólidos para poder difundir el conocimiento que generan los estudiantes, pues entonces todo se queda en casa y no podemos estar en una instancia, en un seminario internacional, platicando exactamente qué es lo que están haciendo los jóvenes en los posgrados en educación y los posgrados en general, ¿no? Entonces también es muy importante pues conocer las capacidades que tienen las instituciones. Y aquí es importante hacer el señalamiento que orgullosamente la Universidad de Guadalajara es la universidad pública estatal más importante del país y muchos de sus indicadores lo demuestran, y todas esas capacidades sumadas generan la sinergia suficiente para poder formar recursos humanos de alto nivel, habilitados no solo para la investigación, sino también con esta pequeña sensibilidad social para poder atender y resolver problemáticas de su entorno, medioambientales y de grupos sociales vulnerables. Esa es una pequeña gran diferencia en la que tenemos que empezar a reconcebir el posgrado, y yo espero que parte de lo que estemos platicando sirva como un detonador para discutir algunas ideas en las mesas de trabajo, donde efectivamente trascendamos a la mera formación del posgrado en educación, a pensarlo desde una perspectiva un poquito más holística. Esto tiene una limitación y tiene una restricción fuertísima. Si las instituciones no son sólidas en sus capacidades, no vamos a poder cumplir con todas estas premisas que les estoy platicando. Entonces les voy a platicar un poquito características generales que tiene la Universidad de Guadalajara para poder situar el por qué creemos que formamos a personas con muy alta responsabilidad social, sentido ético de investigación y disciplinarmente muy bien formados. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Básicamente, para que tengan una idea de contexto, la Universidad de Guadalajara tiene más de 330 programas de posgrado. Esto pareciera poco, pero nos sitúa en el liderazgo nacional con la oferta de programas. Inclusive, la oferta misma de doctorados es relativamente amplia para un espacio tan pequeño como es llegar a ese nivel educativo. Entonces, esto nos sitúa en una matrícula cercana a 5,000 estudiantes que históricamente hemos tenido, lo cual nos sitúa también en ese liderazgo nacional, es decir, que estamos formando a estos agentes de cambio del futuro. También una de las grandes potencialidades que tiene la Universidad de Guadalajara es hacia las especialidades, donde la gran parte de estas 120 especialidades refieren a temas de salud. Y aquí podemos hacer esa pequeña anotación de decir que durante el periodo de la pandemia cobraron una relevancia significativa todos los posgrados de salud como un elemento clave y detonante para la atención de problemas sociales. Sin embargo, ellos no fueron los únicos. La aportación que muchos programas de posgrado hicieron alrededor
de esta problemática de salud, pues refiere a temas económicos, a temas sociales, temas psicológicos, y ahí es donde cobra importancia, y quiero recalcarlo por una primera vez y lo estaré reiteradamente señalando, la importancia de los posgrados de educación como los grandes observadores, sistematizadores y analistas de cómo esto se está dando en la realidad. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina? El asunto es que la Universidad de Guadalajara no solo estamos convencidos de que nuestra oferta de posgrado es de calidad, sino que la tenemos reconocida por instancias externas, particularmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Una de las orientaciones, y esto pensándolo en los colegas de otros países, una de las orientaciones en la política pública educativa en este país es que el posgrado está administrado por la política de ciencia y tecnología y no tanto por la política educativa. Esto significa que tiene un alto énfasis al valor agregado que genera la formación de investigadores como el elemento esencial que tiene el posgrado. Y no solo es la profesionalización o el expertise en ciertas herramientas o habilidades. Entonces esto es importante destacarlo. La Universidad de Guadalajara, ustedes pueden ver que 208 programas de estos 334 que ofertamos actualmente se encuentran acreditados por su calidad. Ustedes podrán decir, bueno, existe una dispersión entre programas de reciente creación, aquellos que son de competencia internacional, etcétera. Sin embargo, hay que prestar atención que estos niveles no solo reflejan la calidad evaluada por parte del CONACYT, sino que también reflejan de manera muy directa el nivel de madurez que tienen los programas. ¿Esto qué significa? Que programas con mayor trayectoria, con más aliento en el tiempo, son aquellos que han llegado a ser internacionales, y los programas que fueron creados recientemente son aquellos que están en reciente creación. ¿Esto qué significa? Que la Universidad de Guadalajara estamos buscando de origen generar oferta de calidad. No es que generemos programas y ya luego buscamos cómo validarlos que son útiles o que son relevantes para este entorno social y productivo, sino que de origen los propios estándares que manejamos en la coordinación de posgrado para los dictámenes, pues básicamente consideran cómo formar buenos investigadores desde el posgrado. Podemos avanzar a la siguiente lámina. La oferta de posgrado de la Universidad de Guadalajara es tan amplia. Bueno, si estamos hablando de más de 330 programas, existe, y lo voy a decir coloquialmente, de todos los colores y sabores, ¿no? En realidad podemos pensar en todas las áreas del conocimiento que están cubiertas, y si nos focalizamos específicamente al foco de atención que tenemos en este seminario, que son los programas de educación, pues tenemos una cantidad considerable de programas de maestría y de doctorado en educación. Y esto básicamente no nos referimos en el sentido más puro a la educación, sino también todo lo que rodea a la educación, como temas de gestión, como temas de enseñanza, como temas de educación virtual, como de tecnologías para el aprendizaje. Y esto también nos amplía un poquito el panorama a que solo no nos deberíamos de concentrar en la educación, sino también todo lo que sitúa alrededor del sistema educativo como un campo de estudio, lo cual es relevante y además evita sesgos de centrarnos en un único aspecto, sino poderlo abordar desde diferentes aristas. También ustedes podrán ver este diferencial en ciencias de la salud, el cual se explica, como les comentaba, por el gran número de especialidades médicas que tenemos. Sin embargo, y quitando ese sesgo en la gráfica, podemos ver que hay una oferta equilibrada, ¿no? Y esto pues, nos va a remitir a un argumento más adelante del trabajo colaborativo entre las áreas. Pero bueno, esto lo empezaremos a plantear como una idea inicial. Podemos avanzar a la siguiente lámina. Otro de los elementos importantísimos es que hemos leído en varias ocasiones que la educación superior, las universidades son espacios de equidad. Entonces el posgrado tendría que serlo en mucho mayor medida, debido a que es el último nivel educativo que nos dice la propia UNESCO en su clasificación. Y entonces, bueno, un parámetro importante y relevante es que la Universidad de Guadalajara, la matrícula esté equilibrada. Y les presento en esta gráfica una serie histórica para que se den cuenta que no es una moda, no es un lineamiento que surgió espontáneamente. Es
una vocación institucional y que naturalmente se ha dado como un espacio de equidad. Básicamente podemos ver en los últimos ciclos escolares donde la distribución entre hombres y mujeres en el posgrado básicamente son muy equitativos. Y esto nos remite a temas muy interesantes, por ejemplo, y regresando como a mis temas de investigación en educación superior. Cuando tú tienes profesionistas con educación superior en México, la proporción de personas que están trabajando es 1 a 1 entre hombres y mujeres. Pero si tú reduces el nivel educativo, vámonos al nivel más esencial, el nivel de educación básica, trabajan 2 hombres por cada mujer. Entonces, ahí está la presencia de un diferencial estructural que parece que se rompe con la educación superior. Esto significa entonces que tenemos que celebrar, conformarnos y echar campanas al vuelo. La respuesta es no. Hay muchísimas cosas por hacer. La siguiente lámina, por favor. Aquí hay que prestar muchísima atención en cuáles han sido los avances en la política institucional que hemos tenido al respecto. La Defensoría de los Derechos Universitarios, la unidad de género, los protocolos de atención a la violencia de género, son los pasos sólidos que tiene que dar la universidad para poder reducir mucha de la violencia de género que está presente. Esto no significa tampoco que por la presencia de estos documentos oficiales, de estas instancias organizacionales, automáticamente están resueltos todos los problemas. Sin embargo, el tener pasos sólidos para avanzar hacia ese futuro deseable están siendo dados, y esto tiene que ser, a mi consideración, una de las tendencias en los posgrados de educación. Vigilar cómo este tipo de protocolos han sido diseñados, cómo en su implementación funcionan, y posiblemente para el caso de la universidad todavía es prematuro hacer un análisis evaluativo. Sin embargo, ya tenemos los primeros elementos para tratar de describir cómo han sido estos procesos. Pero también hay otro elemento importantísimo, y me quiero centrar mucho más. El hecho mismo de proteger la ética de la investigación. Existen ya buenos parámetros tecnológicos que nos permiten identificar niveles de plagio, niveles de similitud en los documentos que asumimos como originales en todos los casos. Inclusive la conciencia misma que se está generando en estos últimos años sobre cuáles son los tipos de plagio, pues reconfigura mucho cómo formamos a nuestros estudiantes. No pedimos permiso en algunos casos para hacer trabajo de campo, asumimos que los dirigidos de tesis automáticamente son coautores de los directores sin consultarlo, asumimos muchísimas cosas que estas nuevas ideas, esta nueva visión de ciencia abierta y de ética en la investigación, pues nos están haciendo cuestionarnos a nosotros mismos qué prácticas estamos fomentando desde el posgrado, ¿no? Y esto va a ser una transición que tenemos que entender en los próximos años y buscar cuáles son esos mecanismos de ajuste que cada vez se alinean mucho más a estos parámetros internacionales. En ese sentido, pues la Universidad de Guadalajara pues ha tomado estos pasos sólidos. Uno de ellos es el repositorio institucional. Básicamente tenemos concentrado todo el conocimiento que se ha generado tanto en producción académica y también en las tesis de pregrado y posgrado, lo cual te permite hacer un metaanálisis de cuáles son las temáticas que son relevantes a estudiar. Nos tocó hacer un análisis muy breve cuando estábamos trabajando para el informe del rector sobre cuáles son las temáticas que se abordan en las tesis. Y resulta muy interesante que hay temas que están de moda y hay otros que están muy fijos y parece que todavía no los hemos superado a pesar de tanta investigación educativa que hemos hecho. Entonces, nos puede servir como un buen parámetro estos sistemas abiertos de información, pues para conocer exactamente cuál es el estado que tenemos del conocimiento de estas problemáticas del sistema educativo, ¿no? Y a veces no volteamos a verlo. Cuando hacemos nuestro contexto, pensamos en otros elementos de estudios previos, los cuales son relevantes, evidentemente, pero tampoco volteamos a qué tipo de conocimiento están generando los jóvenes que estudian en los posgrados. Y eso me parece también
una omisión que bien vale la pena retomarla en la agenda en investigación, ¿no? Hacer ese pequeño análisis temático, ¿no? Podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. El otro asunto que pareciera que es una moda en México actualmente, que es la retribución social. Déjenme decirles que eso no es ninguna moda. Si nosotros nos metemos al tema de responsabilidad social universitaria, hay una vertiente teórica clarísima que habla de cómo la universidad genera esos mecanismos de contención, mitigación y generación de conocimiento para atender esos problemas sociales y medioambientales. Que no le hayamos puesto la etiqueta de retribución social, esa es otra discusión distinta que podemos estar haciendo. Sin embargo, una de las responsabilidades que tiene la universidad pública, y que no se nos olvide, es la construcción de ciudadanía. Esa construcción de ciudadanía básicamente es la responsabilidad social universitaria, y con otro término, ¿no? Estamos en la construcción ahorita en la unidad en la que me desempeño, en la construcción de un manual para dimensionar proyectos de retribución social. Hicimos un diagnóstico que estaremos presentando en el foro de posgrados de CONACYT, donde básicamente nos dimos a la tarea de entender cómo retribuyen socialmente los posgrados. Y uno de los resultados interesantes que encontramos es, se hacen como acciones, pero no existe conciencia en términos de planeación. ¿Qué es lo que queremos hacer a través de la unidad? Bueno, incluir a la gestión del posgrado, insisto, no es solo la trayectoria escolar del estudiante, hacer como un elemento de la planeación estratégica cómo retribuye a la sociedad los posgrados. Y estos son procesos que son paralelos y no sustitutivos en la formación en investigación. Aquí es clarísimo el argumento de decir, no sustituye a una tesis de investigación o una actividad de retribución social. Sin embargo, la retribución social sí tiene que estar basada en métodos científicos, en conceptos, en explicaciones para poder operar en un sentido acorde al posgrado. No es un servicio social en ningún sentido, ¿no? Es algo que tiene que tener una componente mucho más interesante, y detectamos más de 1000 actividades en estos 330 programas, más de 1000 actividades de retribución social, desde programas de lectura, alfabetización, participación en órganos de gobierno, direcciones de tesis, docencia, investigación, proyectos, foros, campañas de vacunación, etcétera, 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 más etcétera, en el sentido de que la universidad y los posgrados retribuyen muchísimo a la sociedad. Sin embargo, no lo hemos hecho tan evidente como debería de ser. Entonces yo también dejaría otra idea a la discusión en este seminario. ¿Cómo retribuye socialmente el posgrado en educación a las diferentes necesidades? Y aquí yo quiero hacer una pequeña acotación. La retribución social puede ser al interior del sistema educativo y al interior de la propia universidad. Ese es un potencial que, a mi parecer, los posgrados en educación tienen. La capacidad de culturizar, alfabetizar y capacitar a sus propias comunidades, dado que ellos entienden en mejor medida cómo debería de ser. Y esto también nos permite salir de la universidad, evidentemente, a sectores sociales, sectores productivos, gubernamentales, culturales, sociales, deportivos y hasta de medio ambiente podremos hacer intervenciones. Avanzamos, por favor, a la siguiente lámina. Para poder llevar a cabo una formación de calidad, pues necesitas núcleos académicos de calidad. Esa es otra premisa de las capacidades básicas que necesitas para formar gente de alto nivel. La Universidad de Guadalajara también orgullosamente tiene más de 1600 investigadores reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto, y si lo vemos en la gráfica, y quienes estudiamos algunos temas relativos a educación superior, identificamos como un área de oportunidad esas oportunidades de acceso a la mujer para convertirse en investigadora. Hemos leído en varios trabajos, artículos, que esa dualidad que tiene la mujer en otros múltiples ámbitos pudiera potencialmente ser algún obstáculo para desarrollarse como investigadora. Si ustedes observan esta gráfica, bueno, si bien no nos lleva a la equidad, pues nos marca un buen camino.
Estos días, precisamente y posterior a la realización de esta presentación, salió el resultado de la reconsideración del Sistema Nacional de Investigadores y se incorporan 22 nuevas investigadoras e investigadores a la universidad. En la actualidad son 1.622, el número más exacto. Eso, en la proporción de distribución de investigadoras e investigadores, avanzó 2% hacia las investigadoras. ¿Cuál es uno de los retos a futuro? Bueno, las investigadoras, la gran parte de las investigadoras en la universidad se encuentran en los primeros niveles. Entonces, ahí hay un reto muy interesante, el tratar de explicar y generar las condiciones para que las investigadoras también cuenten con los niveles más altos de reconocimiento en este sistema. Es decir, y aquí hay que ser tratar de entender los matices de todo. No significa que todo es correcto, todo está bien o todo está mal, sino tratar de entender cuáles son las áreas de oportunidad que identificamos. Por un lado, sí parece haber una tendencia a la equidad, pero sí parece haber esa ventana de oportunidad, hacer que las investigadoras en la universidad pues tengan esos mayores de reconocimiento por su labor investigativa. Avanzamos a la siguiente lámina, por favor. Tampoco puedes llevar a cabo investigación de calidad si no cuentas con la infraestructura básica para poderlo hacer. Esa es otra de las capacidades que hay que sumar para el desarrollo de investigación de calidad. También la Universidad de Guadalajara se ha centrado, y en esta reconfiguración organizacional que les comentaba, se ha centrado también mucho en los centros y laboratorios para realizar investigación. Si ustedes pueden observar en esta lámina, es un gran número de centros y laboratorios que existen, y lo más interesante es que están equilibrados a lo largo de la red universitaria. Esto, para quien no conozca el contexto de la universidad, bueno, es una y probablemente la única universidad pública estatal que tiene presencia en todo el estado. En México, la mayoría de las universidades públicas tienen presencia en las capitales y algunas sede en ciudades medias. Sin embargo, la Universidad de Guadalajara tiene cobertura en prácticamente todos los municipios, y agrupado por regiones, los centros universitarios atienden también esta demanda de educación superior y de posgrado también. Entonces, si nosotros vemos ese equilibrio también, significa que no está centralizada la manera de hacer investigación, mediciones, trabajo de campo. También eso es otro de los elementos que hay que tener a consideración para poder decir que haces una buena formación. Avanzamos, por favor, a la siguiente lámina. Esto también tiene que ver con cómo formamos a las personas en el posgrado una vez que concluyen sus estudios. Este parámetro específico de las invenciones nos da a entender cuál es el impacto y relevancia que tuvo la formación en el posgrado. Ustedes pueden observar esta gráfica en el tiempo y pueden ver que estas invenciones que han sido concedidas a la universidad tienen una tendencia ascendente. Y pareciera ser que esa es una regularidad nacional. Sin embargo, comentaré que la Universidad de Guadalajara se caracteriza por tener un área de invenciones, y eso no lo tiene necesariamente gran parte de las instituciones públicas. ¿Esto qué significa? Lo que significa en un propósito central es esa orientación a que tiene que ser un desarrollo equilibrado en diferentes ámbitos para poder pensar que esta formación de recurso humano es pertinente. Y no solo tiene que ver con muchos investigadores o muchos laboratorios, sino también con los productos que ellos desarrollan. La siguiente lámina también nos ayuda a apoyar este argumento, al decir que tenemos un modelo muy claro de patentes, modelos industriales, transferencias tecnológicas, las cuales, y también es otro elemento muy interesante, están abiertas para que ustedes las consulten en la página de la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación. Esta componente específica es altamente relevante, porque si todo este conocimiento práctico que se genera y transfiere a la realidad estuviera escondidito en un gabinete, no nos daríamos cuenta en qué consiste y qué potencialidades tenemos.
Sin embargo, si tú metes elementos de comunicación de la ciencia, que tenemos canales también en la coordinación muy interesantes, pues nos permiten dar vista y hacer ver lo que estamos realizando, y eso fortalece nuevamente el posgrado. ¿Por qué? Pues porque básicamente no estás pensando en un elemento temporal de formación y de regreso a la escuela únicamente, sino una ambición mucho más amplia que tiene que ver no solo con investigación, sino también con la aplicación práctica del conocimiento. Pasamos por favor a la siguiente lámina. Esto nos lleva al tema de ¿y cómo difundimos la ciencia que generamos en la universidad o cómo nos volvemos concentradores del conocimiento que se genera? Bueno, también hay otro impulso institucional muy interesante que tiene que ver con cuáles son los mecanismos para concentrar ese conocimiento, y una acertada decisión institucional fue crear este portal de revistas científicas de la universidad, donde tú tienes un catálogo muy amplio, donde los y las investigadoras nacionales e internacionales pueden publicar sus avances de investigación. Pero esto también evidentemente tiene una componente directamente asociable al posgrado. Muchos posgrados inclusive tienen como requisitos de egreso la publicación. Bueno, pues la universidad también tiene esta concentración de conocimiento. Y también sería, y lo quiero apuntar también, esta pequeña agenda de posibles temas a discutir. Bueno, ¿y cuáles son las temáticas que aborda esa concentración y difusión de la ciencia en la universidad, ¿no? Entonces podemos hacer también, así como yo comentaba, una revisión al repositorio de tesis. Podemos hacer una revisión crítica y sistematizada de qué tipo de conocimiento se difunde en las revistas científicas de la universidad, y eso es posible que nos dé una pauta a cómo los posgrados en educación nos pueden dar ideas sobre nuevos temas, agendas o conexiones entre temáticas a partir de lo que en la realidad está presente. Avanzamos a la siguiente lámina. También el otro asunto que complementa mucho a la creación de modelos de negocio y pensando en estas nuevas formas de trabajo tiene que ver con la innovación. Ya no solo pensar en el empleo formal, sino cuáles son los mecanismos de emprendimiento que existen. Bueno, complementariamente y como otra capacidad, sumémosla a este catálogo, está esa otra expertise de poder darle a los miembros de la comunidad universitaria los elementos básicos, intermedios y avanzados para poder emprender. Y estos centros de emprendimiento están presentes cada vez más en los centros universitarios y generan a manera de franquicias la idea de poder generar emprendedores a partir de modelos de negocios, inclusive hasta la distribución misma de los espacios. Hay manuales muy sólidos que te dicen cómo generar mejores espacios para desarrollar ideas. Entonces este es otro de los elementos que también vale la pena sumar a esta discusión. Avanzamos por favor a la siguiente lámina. Entonces, a mi consideración hay 6 temas que podríamos estar platicando, debatiendo, si existiera inclusive un espacio de preguntas y respuestas, intercambiar alguna idea al respecto sobre los siguientes temas. El primero de ellos es la consolidación de modelos educativos híbridos. Una cosa fue que la pandemia nos obligó de manera emergente, apresurada y, si me lo permiten, inclusive hasta improvisada en algunos casos, el meternos a modelos híbridos. Pero ahora que estamos en lo que pareciera ser el inicio de un periodo post-pandemia, aquí no vale la pena ser las instituciones de las oportunidades perdidas. Podríamos ser las instituciones de la reflexión crítica que nos digan cómo sirven estos modelos híbridos. Ya nos dimos cuenta que la total hibridación tiene sus complejidades, tiene sus complicaciones, trae consigo burnout, estrés, dispersión, poco aprendizaje, pero también trae consigo la autogestión, la regulación del propio estudiante, la capacidad de aprender por uno mismo, el uso de nuevas tecnologías. Pero esto no significa que en la pospandemia lo vamos a recordar solo como una anécdota y entonces continuamos y regresamos al modelo tradicional. Algo ya cambió, pero lo importante es que eso que cambió
seamos conscientes de ellos y lo formemos como parte de la política institucional. Nota, los posgrados en educación nos tendrán que dar una pauta clara a cuál es el mejor modelo y cómo estos modelos híbridos pueden llegar para quedarse, bajo qué términos y con cuáles limitaciones. Otro de los temas también a platicar es fortalecer esta cultura de la defensa de los derechos universitarios y la ética de la investigación. Lo comentaba y reitero ese argumento, no porque tengamos en este momento la presencia de algunos mecanismos institucionales, automáticamente debemos asumir que los problemas están resueltos. Me regreso a uno de los postulados básicos en políticas públicas: un problema público desatendido regresa. Así de simple. Entonces no podemos en ningún sentido decir que ya está todo hecho y específicamente hablando de la ética de investigación, no podemos decir que con tener software que permita tener mecanismos de repositorios, automáticamente ya hemos cumplido con la meta, ¿no? Asumámoslo como que tenemos pasos sólidos, pero todavía nos falta mucho por hacer. Asumamos esto como un ciclo y no como un proceso. Un proceso tiene principio y fin. Un ciclo, al llegar al fin, otra vez te recuestionas y vuelves a comenzar, y esto es de manera indefinida. Pensarlo de esa manera. En tercera instancia, afinar estos mecanismos de retribución social. Ya lo señalaba anteriormente, la retribución social sí se hace en las universidades públicas. ¿Cuál es el reto que tenemos que hacer? Pues destacarla en mejor medida. No significa construir nuevas cosas, ya se están haciendo y la evidencia así nos lo mostró. Se están haciendo elementos que tienen alto impacto social, sin embargo, asumimos que así son, y si en la evaluación de los organismos que nos acreditan la calidad no nos lo piden, pues pareciera ser que no existe. Bueno, sí existe, vale la pena meter también a la agenda, tratar de entender cuál es el impacto que tienen los programas de posgrado. Nota, otra vez, los posgrados en educación nos pueden dar una pauta de cómo hacer esa evaluación, ¿verdad? Entonces también considerémoslo como un tema de discusión. Avanzamos a la última lámina. El otro asunto es dar en la formación del posgrado un rol central a la generación y transferencia del conocimiento. Ya no estamos pensando únicamente quedarnos en la idea de solo generar competencias para que el estudiante sepa hacer lo que nuestro perfil de egreso dice. Hay que ir más allá de eso. Actualmente hay que pensar en qué están investigando nuestros estudiantes en el posgrado y qué tipo de difusión le estamos dando a ese conocimiento. Podemos regresar al punto número 1 que yo señalaba. Ya tenemos modelos híbridos y estamos haciendo precisamente este seminario de manera híbrida. Bueno, ¿por qué no difundir el conocimiento de los jóvenes en estos mecanismos? Y son mecanismos permanentes que ya quedan en las redes, y esto puede servirnos como una pauta también para tener un termómetro de cómo hacemos que nuestros egresados y estudiantes del posgrado comuniquen sus resultados. A lo mejor nos concentramos mucho en el conocimiento científico, ¿verdad? Pero si no sabemos comunicarlo, entonces creo que hay un área de oportunidad que bien vale la pena atender. Estamos también en la unidad en la que participamos, a punto de lanzar la convocatoria de tesis en 3 minutos. Ese es un reto, ese es un concurso que ya ha venido haciendo el Consejo Mexicano del Posgrado, y la Universidad de Guadalajara, como miembro adherente, está haciendo primero su concurso institucional y luego la participación en Comepo. En la idea misma, y piensen en este argumento tan interesante de cómo comunica los resultados de una tesis doctoral en 3 minutos. ¿Qué capacidad de síntesis tendrá que desarrollar el estudiante para hacer ver de manera muy consistente, muy sencilla y muy breve lo que implica la formación en lo general de 3, 4 o 5 años, o inclusive hasta más? Esos son los grandes retos que bien vale la pena estar discutiéndolos ahorita. ¿Cómo genero buenos comunicadores de la ciencia dentro de la formación del posgrado? Otro de los elementos es, y esto van a decir, bueno, esto no es nuevo, ¿no? El decir que tengamos proyectos inter, multi y transdisciplinarios. Bueno, el único elemento que yo quiero agregar a esta discusión es
Quitémosle la componente innovadora, quitémosle la componente solo para unos cuantos, quitémosles el elitismo de que solo es un proyecto aislado que es nuestro proyecto estrella. Mejor vamos a traernos al lenguaje cotidiano, que es lo más sencillo y el estándar esperado, tener este tipo de proyectos como algo que no sea ninguna gracia para nadie, sino que sea una dinámica natural que tengan los posgrados. Y ojo, aquí también bien vale la pena decir con quién puede hacer mancuerna el posgrado en educación en términos de la solución o la atención de nuevos objetos de investigación. Por eso el propósito de la presentación originalmente estaba pensado hacia los posgrados en educación, pero reflexionándolo un poquito bien vale la pena abrir ese espectro para decir que no solo es el posgrado de educación, sino la idea multitemática de adaptación de nuevos temas de investigación, nuevos objetos de estudio. Pero aquí sí cobra un rol central los posgrados en educación, porque ellos son los que nos van a decir dónde están esas interconexiones, ¿no? Entonces también eso puede ser otro elemento que podríamos discutir o que se discuta en las mesas de trabajo. Y finalmente, como un tema, a mi parecer, no resuelto todavía, es cómo conectamos el pregrado con el posgrado. Yo les he estado platicando a lo largo de esta plática todas las potencialidades que tiene la Universidad de Guadalajara en el posgrado, pero resulta también otro dato muy contundente, que del 100% de la matrícula de educación superior, menos del 10% está en el posgrado. ¿Esto qué significa? Que hay un embudo tremendo que hace que los estudiantes no los consigamos enganchar con la idea de que la investigación no es únicamente trabajar como profesor en la universidad, es una transformación mental que en el ámbito productivo te puede hacer la diferencia el concebir de manera compleja, organizada, sistematizada y con un método el desarrollo mismo de tu actividad profesional. Si no conseguimos transformar esa idea de que el posgrado solo es para hacer investigación en un cubículo, sino que es una herramienta que te puede servir para tu vida personal y profesional, bueno, es un tema entonces que estaremos discutiendo en los próximos años, ¿no? Bueno, a manera entonces de cierre de esta plática que hemos estado teniendo, pues básicamente no podemos concebir la formación del posgrado como un proceso que se centra únicamente en el estudiante. Tenemos que pensarlo actualmente como un proceso mucho más complejo, donde requieres una serie de capacidades institucionales que todas interconectadas entre sí generan sinergia y entonces te permite poder afirmar que la formación de recurso humano verdaderamente es de alto nivel. Si no tenemos eso, entonces no tenemos las condiciones mínimas necesarias más allá de la voluntad y capacidades que tengamos en lo individual. Y con eso entonces cierro yo mi participación. Les agradezco nuevamente la invitación, específicamente a la doctora Marta Vergara y en lo general a quienes están haciendo posible este relevante seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Iván Alejandro Salas Durazo. De verdad que esta temática que nos ha presentado ha sido un ejemplo en su misma exposición de lo que al inicio planteó usted, una visión de integración, porque ha tocado aspectos de vinculación social, de internacionalización, por supuesto de calidad educativa, de formación científica, de equidad de género también en los posgrados, la vinculación de la formación con las políticas de ciencia y tecnología, aunada a las políticas educativas, esta mirada a la dimensión ética tan relevante en las prácticas investigativas y sobre todo esta construcción, también esta mirada hacia la formación de ciudadanía, tan relevante para cualquier universidad, está entendida como esta vinculación con educación, con gobierno, con deporte, con cultura, con economía, y esta mirada hacia el emprendimiento también, es decir,
puede ser la formación humanística, sí, pero también una formación en recursos humanos. Y esto es clave para el desarrollo social, que se vinculan a estos 6 retos con el que usted cerró la presentación, doctor. Vamos a abrir espacios de diálogo con el doctor Alejandro Salas Durazo. Si alguien de aquí de los presentes tiene alguna pregunta, comentario, algún diálogo que haya generado a partir de la exposición, será bienvenido, o si en línea tenemos también alguna pregunta o comentario, que nos lo hagan llegar con todo gusto para dialogar con el doctor. Así que dejamos abierta en primer término para quien esté presente acá en el auditorio Rosario Castellanos. Adelante, doctora. Si gusta, perdón, ¿no tenemos micrófono a la mano? Sí, tenemos un micrófono que nos van a hacer el favor de acercarlo. Muchas gracias. También a nuestro equipo aquí de staff y colaboración que ha estado apoyando este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias y felicitaciones por esta gran cantidad de información que nos ubica en una realidad que no todas las instituciones estamos viviendo en el país. Y justamente al final usted señalaba algo que me parece muy importante y muy necesario que tomemos en cuenta. Desde hace años la política de CONACYT ha sido la selección de los estudiantes para el posgrado. De por sí son pocos los que pueden tener condiciones para acceder al posgrado. Y los hacemos más poquitos cuando cerramos los filtros para seleccionar. Y nuestra pregunta en la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido siempre, ¿y a los otros quién los va a formar? A esos que quedan fuera, ¿quién los va a formar? ¿Quién los forma? ¿Qué oportunidades tienen? ¿Qué han hecho o cómo ven ustedes esta? Me parece como una disyuntiva que de pronto nos deja con las manos vacías por tener la atención a los modelos o a los lineamientos que CONACYT, en particular esas políticas de restricción, y de que cada vez son más los índices para seleccionar a los que van al posgrado. No sé si lo hayan tenido en cuenta o cómo lo están resolviendo. Gracias. Sí. Lo interesante de preguntas complejas como esta es que no hay respuestas fáciles, ¿no? El asunto es, si hubiera una respuesta sencilla que pueda dar ahorita en 2 minutos, no será un problema que estuviéramos discutiendo, ¿no? A mi consideración, uno de los elementos que nos han llevado a este punto es esa urgencia de implementación de nuevas políticas y hacerlas incrementales en el tiempo, sin siquiera hacer la evaluación, si ya las superamos y ya las tenemos completas para pasar al siguiente paso. Si nosotros hacemos una revisión de la política educativa, no de educación superior, toda la política educativa en los últimos 20 años, ha habido parámetros de equidad, parámetros de calidad, parámetros de inclusión, de nuevas áreas de conocimiento, pero nunca nos hemos detenido a preguntarnos siquiera si la formación en educación básica es consistente a la necesidad y a los estándares que tenemos. Y al no hacernos esta pregunta, ya estamos hablando de las competencias en el bachillerato, sin hacernos entonces la reflexión de decir, en el bachillerato estamos generando esas actitudes, competencias suficientes para la educación superior, pero no conformes con eso, metemos parámetros de calidad en educación superior, que sí tenemos más de 20 años, desde finales de los 90, una gran cultura de la calidad en educación superior, pero creo que es un tema que no hemos del todo consolidado. A mi consideración, las acreditaciones de calidad son pisos mínimos y no techos máximos, pero seguimos entendiendo que la acreditación es el techo máximo de estándar de calidad, siendo que debería ser un piso mínimo, y nos lleva a llegar al posgrado a preguntarnos, bueno, ¿por qué somos tan selectivos? ¿Por qué somos una élite tan pequeñita y por qué somos tan quisquillosos con algunos parámetros para hacerlo? Y no solo conformes con eso, una vez que egresamos del posgrado, existe otro estándar en el Sistema Nacional de Investigadores que es muy elitista, que tiene parámetros que no necesariamente incluyen a grandes proporciones de la población. Pero entonces la respuesta es que dimos pasos
y avanzamos y avanzamos y avanzamos, pero nunca volteamos hacia atrás para ver si efectivamente todos los requisitos mínimos los estamos cumpliendo. Podríamos entonces decir, si tuviéramos un sistema educativo sólido, con todas las capacidades que el sistema y las bondades nos tendrían que dar, no tendríamos que hacer selección en el posgrado porque todos los estudiantes tendrían esas capacidades mínimas que necesitamos para la formación del posgrado. Pero no nos detenemos a hacer eso. Entonces agreguemos un séptimo elemento a discusión: qué tipo de cortes de caja hacemos en investigación educativa sobre los diferentes programas consecutivos de política educativa. Y aquí hay un pequeño sesgo en el sentido de yo me especializo en educación superior, entonces yo soy ajeno a lo que la educación básica o el nivel medio superior dice, ¿no? Entonces, bien vale la pena hacer análisis más amplios. Parte del propósito de la presentación era no centrarme solo en educación, dar un panorama un poquito más amplio, precisamente porque los problemas complejos no se entienden desde unidades de análisis simples, ¿no? Pero sigue vigente la idea de que la escuela selecciona y divide. Ojalá podamos hacer eso para afuera. Correcto. Sí, muchas gracias. La doctora Ana Cecilia Valencia. Sí, pues yo también agradecerle, doctor Iván Alejandro, esta exposición tan interesante que nos plantea. Y bueno, yo quiero, con base también en lo que acaba de señalar, plantear dos cuestiones. En el campo del posgrado en educación se dio un fenómeno a partir precisamente de toda esta tendencia de las credenciales a un crecimiento desmedido de posgrados a nivel nacional, y el fenómeno está bien analizado en la investigación educativa. Investigadores como Olga Maya, como Moreno, Bayardo Moreno, etcétera, lo ven. Desde su perspectiva, y esa es la primera pregunta, ¿qué debería definir la oferta del posgrado? Porque aquí se ve que hay intereses de política y de profesionalización que han generado este incremento desmedido de posgrados y un crecimiento tremendo, y esto pues yo creo que es digno también de convertirse en un objeto de análisis. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con la perversión de los indicadores que establece, por ejemplo, en este caso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Me toca a mí, por ejemplo, como miembro de una junta de posgrado, ver cómo a partir de los indicadores se juega más por el indicador, de decir, es que por la equidad tienen que entrar mujeres, y se deja de lado también otras cuestiones de calidad. O por la internacionalización, un extranjero. Y si hay 3 aspirantes extranjeros, a veces entran por default y dejan atrás a los mexicanos. Entonces, toda esa cuestión de los indicadores también es un fenómeno que se pervierte en esta cuestión de la selección, a propósito de la presentación que hacía mi colega Marcelina. Esas serían las dos preguntas, y que creo que usted tiene muchas respuestas porque lo ha visto precisamente desde la economía de la educación, que es lo que a veces a mí en mis análisis me falta. Gracias. Okay. Regresaría a un argumento que señalaba en la pregunta anterior para responder esta segunda pregunta. Si no hacemos ese corte de caja de exactamente en la política qué efectos ha tenido, yo haría la pregunta y probablemente no tengamos una respuesta, y bien valdría la pena hacer un tema de investigación. ¿En qué momento transformamos la evaluación como una herramienta a un fin? De ser un propósito de mejorar la calidad, lo transformamos en la finalidad última, diseñar todo y orientar para el cumplimiento del indicador. O sea, ¿en qué momento pasó eso? Yo recuerdo, y yo tuve la fortuna de ingresar a una institución de educación superior en el 2000. Entonces me tocó esa transición, ese cambio cultural de nuevos vocablos asociables a la calidad que no existían anterior a eso. La idea misma de que la acreditación se veía como mejorar las instituciones. Actualmente, en muchos casos lo vemos como ¿qué me está pidiendo el CONACYT, la instancia acreditadora, etcétera, etcétera? ¿Qué necesito para aumentar de nivel? Necesito indicador de internacionalización. Entonces, pragmáticamente hay que hacer lo que el indicador me pide y solo quedarnos en esa parte. Pero yo no puedo situar en el tiempo, y sería muy interesante hacer una investigación al respecto, en qué punto las instituciones transformaron los medios en fines.
no he leído ningún trabajo que nos diga exactamente, temporalmente, en esta fecha empieza a existir esa nueva visión práctica de cumple el indicador simplemente para tener esta acreditación. Eso es algo que la investigación educativa nos queda de ver como una pregunta que a veces no nos hacemos porque no nos conviene hacerla quienes somos gestores, ¿verdad? Los somos gestores, somos bien prácticos, ¿verdad? Mi meta es acreditar mis programas, entonces lo transformo en un fin, ¿no? Hacer lo que sea necesario para estar acreditado. Con respuesta a la otra pregunta, aquí hay que ser muy puntuales en hacer una diferencia entre lo público y lo privado. Son dos lógicas que son distintas. La lógica de lo público es un financiamiento que es cada vez más escaso, más negociable, que proviene de dinero público. Y ese dinero público no es gratuito. La ciudadanía continuamente nos está exigiendo en qué te gastaste el dinero. ¿Cuánto costó hacer una movilización? ¿Cuánto cuesta que tú tengas un teatro? ¿Cuánto cuesta que tú construyas un museo? Entonces, la ciudadanía nos está exigiendo cada vez más cómo se está usando ese recurso público. Entonces, ha sido una estrategia de las universidades e instituciones, centros públicos de investigación, validarse a través de estos mecanismos formales. Es decir, tú, ciudadano, podrás estar tranquilo en algún sentido al decir que tu dinero está bien utilizado, porque lo que te está planteando, en este caso la Universidad de Guadalajara, es una formación integral con buenos investigadores, buenos mecanismos de transferencia, capacidad de invenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos vamos al otro tema de los posgrados privados, lo único que rige es un parámetro administrativo de validez de estudios. Entonces, si no existe un parámetro mínimo de calidad, pues entonces existe una dispersión que en posgrados en educación, en administración, en leyes específicamente, tenemos dos mundos, ¿no? Ese mundo regulado por la calidad, con capacidades, con buenos formadores, y otros programas que tienen deficiencias fuertes, que son improvisados, que son copias imprecisas e imperfectas de otros programas de calidad, ¿no? Y eso nos lleva a, nada más como un dato para cerrar este asunto, 10% de los posgrados en México están acreditados por su calidad y otro 90% no están acreditados. Significa entonces que ahí tenemos un limbo terrible de que no sabemos ese 90% cómo opera. No asumamos tampoco que opera mal, pero no sabemos cómo opera, ¿no? Entonces, en la medida que la política educativa y a través de la SEP directamente no establezcamos pisos mínimos, y reitero otra vez el concepto piso mínimo y no techo máximo, en el sentido de cuáles son los estándares básicos para la oferta, no solo de posgrado, sino creo en todos los niveles educativos, ¿no? Muchas gracias. Adelante, doctor Luis Sime. Ya, bien, muchas gracias, doctor Iván. Quería hacer una pregunta en torno a uno de los aspectos más complejos para nuestras universidades y para los programas de posgrado, que usted nos señaló respecto a las investigaciones interdisciplinarias, ¿no? Me parece que es una beta bien exigente y quería si pudiera ahondar un poco más en eso. Muchas gracias. Okay. Sí. Sí. Bueno, una pregunta también que se suma a esta pregunta que acaba de presentar el doctor Luis, tiene que ver con cuáles son la política que tenemos ahora en la Universidad de Guadalajara para fomentar esa investigación transdisciplinar en todos los campos y áreas del conocimiento. Y sí, yo sé que es una apuesta a partir del programa y a partir de la política de la universidad, pero ¿hacia qué programas específicos de fondos, de apoyos, de no sé qué, están pensados para esta actividad, ¿no? Gracias. Digamos, el origen del por qué lo multidisciplinario, para empezar por ahí. Es algo exótico, es algo innovador, es una aspiración que todos tenemos. Tiene un origen en cómo están distribuidas organizacionalmente las universidades y las instituciones de educación superior. Estamos tan acostumbrados a una hipersegmentación de puestos, de funciones y de actividades que nos permite afirmar
que el coordinador del posgrado es el dueño de un pequeño territorio que celosamente tendrás que cuidar. Ese pequeño territorio está consensado en el caso de la universidad con un órgano colegiado que se llama las juntas académicas. Sin embargo, esas juntas académicas, y yo lo señalo, yo fui coordinador 6 años de un doctorado, no tenemos la tradición de siquiera no colaborar, siquiera tener reuniones de trabajo con otros territorios distintos a los nuestros, ¿no? El hecho mismo de que organizacionalmente se nos pide rendir cuentas por tu programa y nada más por tu programa, pero no por un área del conocimiento, no por una facultad, no por un elemento más abarcativo, pues individualiza mucho el trabajo que nosotros generamos en la gestión de educación superior. Y eso da como resultado pues que seamos celosos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo comparta mis grandes ideas, mis buenos elementos con otro programa que a lo mejor yo considero que no está haciendo exactamente lo mismo que yo? En la medida que organizacionalmente rompamos esas brechas, y otra vez, propósitos y fines, ¿no? Si el objetivo central de ser coordinador de un programa es tenerlo acreditado, pues cambiémonos los fines, ¿no? Cambiémonos cómo tu programa colabora y resuelve otros problemas en conjunto con otros programas, en lugar de dar centralidad a qué nivel de PNPC tienes, ¿no? Por ejemplo. Si nosotros hacemos esas pequeñas transformaciones, evidentemente no pensamos tampoco que de la noche a la mañana automáticamente tenemos la multidisciplinaridad como lo más cotidiano en la oferta de nuestros programas. Pero sí son los pasos que hay que dar. Como dice este dicho, ¿no? El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es el día de hoy. Bueno, pues entonces vamos pensando en cómo rompemos ese celo organizacional y lo pensamos de una manera mucho más abarcativa. Eso nos lleva al otro punto. Todos los programas que están acreditados por su calidad tienen acceso, y los que no, tienen acceso a financiamiento a través de 2 programas que operamos desde la unidad, que es el NPP, Nuevos Programas de Posgrado, y ProINPEP, que es un programa de apoyo para la permanencia en estos estándares de calidad. Paralelamente, estamos desarrollando y estamos a punto de lanzar ya una guía para la elaboración de proyectos de retribución social para el posgrado. Pero esto significa que es una guía de retribución social no para los programas de posgrado, para el posgrado. ¿Esto qué significa? Que si identificamos una problemática compleja, como son realmente las problemáticas, pues va a ser insuficiente un solo programa para poderlo hacer. Lo más probable es que necesites el expertise de ciencia de datos, una componente sociológica, el análisis económico, la parte de educación, el experto en política pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya puedes armarlo. Entonces lo que pensamos, y actualmente si ustedes revisan las reglas de operación de ProINPEP y de NPP, sí marca como rubros sujetos a financiamiento la retribución social. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si no sabemos cómo se hace la retribución, porque la hacemos en la práctica, pero al lanzar esta guía, y obviamente tendrá que acompañarse de un tallercito que acompañe a la creación del proyecto, pues entonces ya estás dando el primer paso para generar problemas complejos atendidos por una serie de sujetos, y no solo por un solo programa, ¿no? Y otra vez, y regresando mucho a la idea de política pública, no existe ninguna política pública mágica que una vez por diseñarla resuelve el problema público. Eso no va a existir nunca, jamás. Y entonces no asumamos que la idea de hacer cotidiana la multidisciplinaridad va a ser con esta decisión que les platico. Puede ser esto más la suma de muchas actividades, y en 10 o 15 años probablemente estemos platicando de que esto ya fue un tema superado, y nos acordaremos el día de hoy cómo lo discutíamos como una problemática que en ese momento ya fue resuelta. Entonces también hay que ser muy medidos en cuál es nuestra aspiración a la prontitud de resultados, ¿no? Muy bien, pues agradecemos muchísimo de verdad esta participación, doctor Iván Alejandro Salas Durazo, que nos abre reflexiones a las problemáticas que se han planteado, ¿no? Como la exclusión, a partir de las inquietudes que se han vertido después de la presentación, la perversión de los indicadores, la marginación misma que se puede dar, el problema de la interdisciplinaridad,
la colaboración, la necesidad de colaborar entre los académicos, entre los posgrados también, y esto nos lleva pues a ese gran reto, la construcción y reconstrucción de futuro en los posgrados en educación, ¿no? A partir de esta gran problemática que nos ha presentado aquí. Y cerramos quiero cerrar esto con una visión que usted planteaba en la formación de posgrados, que es un proceso complejo, sinérgico de formación de recursos humanos o de personas. Y esto creo que nos marca una ruta muy grande para abrir las siguientes mesas. Pues sin más preámbulo y más agradecimiento, quiero hacer entrega de la constancia que la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la Red Iberoamericana de Investigación y Formación en Posgrados en Educación y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado hacen para usted como constancia de participar como conferencista en el seminario Tendencias y Problemas de los Posgrados en Educación en Iberoamérica, realizado los días 2 y 3 de junio del 2022 en estas instalaciones. Muy, muy agradecido, doctor.